cuando se está en una empresa como Allianz que te permite alcanzar todos tus sueños, no tienes que elegir. Y creo que ese sería mi mensaje para las mujeres. Mi hermana es integrante del ejército y es una mujer que me enseñó que por encima de la vocación pues no hay nada, la vocación te va a ir mostrando el camino. Y algo que yo le diría a todos los estudiantes de esas supuestas carreras blandas, que es que se den el permiso de entender, de aprender. Yo veo con mucha alegría que ahora en las facultades de periodismo enseñan Excel. Fue en el marco de un hito aún mayor, no solamente para la empresa, sino para la industria aseguradora y el país completo, que fue la celebración de los 150 años. Diferentes metodologías que nos permiten saber cómo se mueve no solo ese cliente actual, sino el cliente potencial. Y de hecho, desde la estrategia de marketing, nosotros tenemos nuestro grito de batalla, si se quiere, que es marca en regiones. ¿Por qué los negocios importan? ¿Quiénes lideran las empresas? ¿Cuál es la clave para motivar a un equipo? Hace un año nos surgieron estas 3 preguntas y decidimos lanzarnos al agua, tocar puertas y tener conversaciones de calidad con líderes y lideresas que inspiran. Hemos creado una comunidad activa que quiere contar las cosas desde otro punto de vista y que quiere mostrar el lado humano de los negocios. Somos Revista C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. ¿Qué esperas para sumarte? Comunidad C-Level, nos encontramos en las oficinas de Allianz Colombia. Estamos acá en un piso muy ejecutivo, tiene una mezcla de sostenibilidad, de resaltar a las mujeres que lideran diferentes industrias de Allianz. ¿Y quién mejor para hablar de este tema? María Angélica Restrepo, nada más y nada menos que CMO de Allianz Colombia. Bienvenida a Revista C-Level. Muchísimas gracias, gracias a ti, por supuesto, por venir a acompañarnos aquí en nuestro piso 15 y por supuesto a todas las personas que nos acompañan en C-Level. De verdad es un gusto estar aquí. Bueno, tras bambalinas estábamos hablando de la importancia de este espacio, de reconocer las mujeres que lideran las industrias dentro de la empresa y cómo mezclar estos temas de bienestar a los empleados. Empecemos hablando de eso, María. Cuéntanos la importancia de tener este tipo de iniciativas dentro de la compañía. Claro que sí, mira, Allianz es orgullosamente el tercer mejor lugar para trabajar para las mujeres según el más reciente ranking recién salido del horno de Great Place to Work en la categoría entre 500 a 1000 empleados. Y eso se vive en coherencia todos los días. La verdad es que este es un espacio donde las mujeres podemos crecer, desarrollarnos, no tenemos que decidir o elegir entre un rol u otro y eso la verdad es que da cuenta de esa posibilidad que tenemos para llegar tan alto como queramos llegar, entendiendo ese tan alto, de verdad, de acuerdo a lo que cada una decida y defina, y la empresa está ahí es para acompañarnos y darnos la plataforma que lo permita hacer toda una realidad. De hecho, en los últimos años tú tuviste un hito muy importante en tu vida profesional y tuvo que ver con tu labor en Allianz y la representación de esa labor con una agrupación, con Nietzsche. Sí. Te entregaron un reconocimiento firmado por los diferentes integrantes de la agrupación que refleja esa visión que tú has tenido a lo largo de la compañía. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Eso fue maravilloso y la verdad es que fue en el marco de un hito aún mayor, no solamente para la empresa, sino para la industria aseguradora y el país completo, que fue la celebración de los 150 años de Allianz como la aseguradora más antigua del país, la única con un fondo voluntario de pensiones, pero además la primera, por ejemplo, que junto con IBM trajeron un computador de trabajo a Colombia, una de las primeras empresas, por supuesto, en contratar mujeres, en permitir que las mujeres empezaran a escalar posiciones en la vida laboral. Entonces, fue en el marco de una gran celebración que incluyó tocar distintos stakeholders con distintos mensajes, pero por supuesto una sombrilla unificada de comunicación y de posicionamiento, la posibilidad de entregarle a Colombia una celebración hito y sin duda ese evento en el Movistar Arena que fue el 1 de octubre donde fueron 1000 personas, estuvo el formato de Nietzsche sinfónico, pero además también pudimos hacer un recuento teatral
muy interesante sobre los 150 años, todo lo que acompañamos, todo lo que respaldamos, la importancia de la industria aseguradora como mecanismo de resiliencia social y financiera. Entonces, digamos que fue un trabajo en equipo, fue un trabajo que se realizó con 2 años de anticipación y que alcanzó uno de sus grandes puntos en esa celebración, que fue como un parpadear, un abrir y cerrar de ojos y ya se había acabado, pero la verdad es que pudimos entregarle a la empresa, a la ciudad, al país y a toda la región unos 150 años para la historia. Ustedes se preguntarán, pero Sebastián, ¿por qué empieza por ahí? Y yo les tengo una respuesta, y es porque el sector asegurador muchas veces parece frío, como impersonal, pero justamente Allianz, en conjunto con otras empresas del país, pues tienen unas políticas muy marcadas de bienestar, de sostenibilidad y de integrar esa visión de liderazgo a los diferentes trabajadores que hay en sus diferentes perfiles. Tú eres ahorita CMO de la compañía y yo quisiera saber qué tan importante significa juntar la inteligencia artificial, el uso de datos y de dashboards en el día a día. Es fundamental, todo parte en los datos y digamos que en áreas como marketing, comunicaciones, hay una tendencia natural histórica a que lo que quiero es que se vea bonito o que se vea poderoso y la verdad es que no hay tal. Nosotros partimos de hechos, de datos, de una estrategia, de unos indicadores, de acercar unas brechas y al final eso es lo que nos mueve, porque lo otro puede llegar a ser muy subjetivo. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Es bonito o no es bonito? ¿Esta campaña es poderosa o no es poderosa? Al final todo tiene que verse reflejado en una efectividad, en una conversión y en unos indicadores que en cada una de las líneas, yo tengo la fortuna y Allianz me ha dado ese voto de confianza para manejar el área de comunicaciones corporativas, de marketing, incluyendo todo el tema de branding y de investigación de mercado. Y la verdad es que se retroalimentan estas 3 grandes verticales entre sí para entregarle al negocio insumos de calidad, no solo en la toma de decisiones, sino en la posibilidad de llegar con un mensaje diferenciado en un país y en un contexto en el que el sector asegurador efectivamente, y como tú lo dices, se veía como un sector lejano, frío, pero yo creo que la industria se está revolucionando y se está revolucionando de la mano de grandes aliados. Estoy hablando, por ejemplo, de un Fasecolda. Con Fasecolda estamos trabajando todas las aseguradoras de manera muy mancomunada desde el Comité de Comunicaciones para acercar a la ciudadanía un sector que es fundamental, un sector que sin duda acompaña a la gente mucho más de lo que la gente incluso puede pensar. No es para nada un secreto que cualquier persona, si llega a cualquier lugar, tiene encima 2 o 3 seguros, pero creo que la persona de pronto ni lo sabe. Hay otros que por supuesto sí son muy activos y muy conocedores y lo que queremos es estar ahí para acercar la industria, para acercar sus beneficios y sobre todo para acercarlo de manera transversal, no solamente en los momentos en los que utiliza el seguro, sino también cuando no lo necesita, cuando está en esos momentos que uno podría decir, no, en este momento no necesito el seguro y ojalá nunca lo utilice, pero en realidad nosotros estamos junto con toda la industria construyendo una plataforma que permita que la gente nos conozca, se acerque, entienda por medio de un lenguaje distinto, más cercano, más claro, y por eso nuestro, digamos, leitmotiv de campaña no es otro que seguro estamos. En ese orden de ideas, cuéntanos, María, ¿cuáles son esos KPIs que son imprescindibles para ustedes en 2025? Sabemos que las industrias han cambiado mucho a lo largo de estos últimos años, 10 años. El uso de inteligencia artificial, generativa, el uso de mucho software que llegó a las empresas para transformar los negocios y decirle a los ciudadanos, oiga, mire, hay servicios a los que usted puede acceder de una forma más fácil, no tiene que estar esperando en una fila 3 horas. Claro. Ahora tenemos el servicio al lado de usted, en su casa. Cuéntanos cuáles son esos KPIs que ustedes miden todos los días que dicen, no pueden faltar. Sobre todo para esas nuevas generaciones en las que la batalla por la atención y la presencia son tan importantes. Entonces, las nuevas generaciones, centennials, millennials, ya casi ni quieren tener llamadas telefónicas. Creo que tú nos puedes dar claro, no, razón confirmo. de eso. No quieren tener llamadas telefónicas, no quieren quedarse haciendo filas,
hay generaciones que por sus características sí lo quieren hacer y nosotros en Allianz estamos entendiendo, analizando, comprendiendo esos comportamientos por medio de buyer persona, por medio de diferentes metodologías que nos permiten saber cómo se mueven no solo ese cliente actual, sino el cliente potencial, ese cliente masivo que está allá afuera. Entonces, para responder la pregunta, por supuesto, nuestros indicadores clave, por ejemplo, en el tema de posicionamiento de marca, están muy conectados con ese famoso funnel de awareness, de consideración, de compra, de lealtad, que por supuesto es algo muy importante. Allianz es por 5º año consecutivo Loyalty Leader en 5 ramos de seguros, entonces eso también da cuenta de una necesidad de seguir entendiendo los datos, entendiendo los hechos. Para el tema de reputación, nosotros, por ejemplo, nos basamos mucho en diversos índices, como el índice de Merco, pero también somos el share of voice de la categoría de seguros en relacionamiento con medios de comunicación, en cantidad de notas, y eso al final se mete en un círculo vicioso que permite que las personas nos conozcan, nos reconozcan, nos elijan, y cuando llegue el momento de la renovación digan, sí, yo acá me quedo, no me voy a ningún lado, gracias a las otras alternativas, pero aquí nosotros vamos a seguir apostando ese voto de confianza que nos dan nuestros clientes y todos los stakeholders día a día, porque es una construcción y una retroalimentación permanente. En ese rol que tú tienes, es muy importante tomar decisiones con datos. Y hace algunos años, uno en una facultad de comunicación social y lenguaje decía, pucha, las matemáticas y la comunicación no son ni primos ni hermanos, ni lejanos ni cercanos. Cuéntanos cómo fue ese viaje en decir, bueno, yo le voy a apostar al marketing y aprender de toma de decisiones. Acá hablábamos antes de prender la cámara que estás haciendo un curso, también en cómo visualizar datos, en Power BI, en Excel, somos 2. Y es empezar no es fácil, porque claro, hay que romper muchos mitos de uno que uno claro, tiene adentro. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues yo me acuerdo que hace muchos años, la gran mayoría de la gente que elegía estudiar comunicación social, publicidad, mercadeo, lo hacía porque no me gustan las matemáticas. Y muchos años después, la realidad como que hace un catch up contigo y te dice, no, venga, es que usted sí me necesita. Entonces, sin duda, el tema de entender los datos y poderlos convertir en decisiones de negocio, que es algo, por ejemplo, que nosotros entregamos desde la vertical de investigación de mercados todos los días. Y ha sido un camino realmente de darse el permiso, y es algo que yo le diría a todos los estudiantes de esas supuestas carreras blandas, que es que se den el permiso de entender, de aprender. Yo veo con mucha alegría que ahora en las facultades de periodismo enseñan Excel, cosa que en mi época pues no pasaba. No, en la mía tampoco. Están enseñando Excel básico, pero perfecto, están enseñando finanzas para no financieros. Eso es importantísimo porque uno se tiene que poder sentar ante una junta directiva, ante un comité ejecutivo, un comité de presidencia y defender desde la conexión con el negocio lo que haces. Y también entender que la gestión de los llamados intangibles, que en realidad de intangibles tienen poco porque la confianza se mide, la reputación se mide y tiene una injerencia directa en la rentabilidad y en los resultados de los negocios, pues es mucho mejor cuando se hace desde una edad temprana para que el proceso sea mucho más amable y para que los profesionales no lleguen como en ese barrigazo de emergencia, ese aterrizaje de emergencia que puede llegar a ser un poco tortuoso y frustrante. Entonces, yo sí celebro mucho que cada vez estén abriendo los caminos para la toma de decisiones basadas en data. Nosotros somos una empresa data-driven, está consignado en nuestra estrategia, en nuestra casa estratégica, en nuestra visión, y sin duda es algo en lo que todos podemos y debemos darnos el permiso de aprender y de consolidar. Ese concepto de data driven es clave y lo vemos, para los que no entiendan, son empresas que están impulsadas por datos en sus diferentes niveles. Poder de la data. Exactamente, por el poder de la data. Y en ese poder, el uso de inteligencia artificial pues, es una herramienta más que acompaña a todos los colaboradores del proceso. Ustedes acá tienen una inteligencia artificial que les ayuda a ser más productivos. Hablemos cómo es ese proceso, de qué se trata, cómo la usas en tu día a día. Es maravilloso. Es nuestro ChatGPT de Allianz.
es un ChatGPT que Allianz tiene en sus operaciones a nivel global y que permite tener como un asistente personal y ahí al lado que te da la posibilidad de aprender, de conocer lo que está pasando en otros sectores, lo que está pasando en otras operaciones en el mundo Allianz, en el mundo de los seguros. Y es fabuloso ver cómo efectivamente va aprendiendo contigo, va aprendiendo de la mano y hablábamos fuera de cámara, algunas opciones que al principio te daba, que eran como de muchas aristas, cada vez se van perfilando más y cada vez te va acompañando más. Y Allianz es una empresa que en realidad el tema de los datos, no solo por la naturaleza misma del negocio, sino por un propósito de estar a la vanguardia de lo que se necesita, pues se toma el tema de los datos muy en serio. De hecho, tenemos nuestro Chief Data Officer, con el que desde investigación de mercados trabajamos muy de la mano, pero también con todas las áreas del negocio. Es un rol transversal que nos está enseñando a aprovechar el poder de la data y convertirla en decisiones veloces, eficientes y que redunden también en el bienestar de nuestros asegurados, que es al final la razón de ser de lo que hacemos. Nosotros, así como somos data driven, estamos enfocados y centrados en nuestros asegurados y en su bienestar y en que se sientan muy respaldados, cómodos y tranquilos cada vez que nos eligen. María, y cuando tú ves ese dashboard y dices, listo, acá tengo mis cifras, mis retos, la sostenibilidad también juega un rol importante. Y acá estamos con un fondo verde, unas plantas. Yo quisiera preguntarte cómo todo este tema de Allianz se mezcla con la sostenibilidad y a veces no vemos tan relacionado el tema de seguros con huella de carbono, con hacer una operación más eficiente, reducir el uso de energía. Cuéntanos cómo ustedes perciben la sostenibilidad en el día a día. Ese es otro de los grandes esfuerzos y sin duda de los motivos de orgullo y de coherencia de Allianz. En nuestro caso está consignado desde la visión. Nosotros queremos ser la mejor, más confiable y sostenible aseguradora de Colombia y eso de entrada ya marca un camino. Esta es la sostenibilidad en Allianz, se maneja directamente desde la oficina de la vicepresidencia de Legal, Sostenibilidad y Compliance y han hecho un trabajo absolutamente maravilloso para acercar la sostenibilidad a la gente por medio de una estrategia enfocada, clara, con unos objetivos, con unos KPIs y eso al final lo que permite es que la gente se acerque a la sostenibilidad desde unos atributos positivos de, nuevamente, no es subjetivo, no es autorreferencial, sino que está amarrado a la estrategia y al ADN del negocio. Decías que tiene que ver una aseguradora con la sostenibilidad y tiene que ver todo. Por ejemplo, nosotros estamos en el tema de los seguros verdes, de seguros paramétricos que permiten el cuidado del planeta. También tenemos una gran línea de voluntariado, donde el voluntariado está completamente amarrado y es desde el liderazgo, desde el comité ejecutivo, los primeros abanderados de estas iniciativas. Y eso va permeando la organización y eso va volviéndose por medio de un cascadeo donde la sostenibilidad la vivimos todos. Aquí, por ejemplo, y en todas nuestras oficinas a nivel nacional tenemos nuestros puntos ecológicos, donde le enseñamos a la gente a reciclar, porque si me tomé un yogur, el vaso es de plástico, pero adentro hay un contenido, ¿en qué caneca lo boto? Bueno, hay que empezar también por un tema de evangelización y de educación, donde la empresa ha realizado unos esfuerzos muy interesantes y los resultados saltan a la vista, indudablemente. Bueno, cuando veníamos subiendo en el ascensor, yo la veía a ellos, yo dije, ahí viene María. Yo decía, pucha, Bogotá es una ciudad que mueve muchas cosas, muchas industrias, muchos negocios y obviamente los seguros paramétricos hoy en día son una tendencia en el país por su flexibilidad, por su dinamismo y por su aplicación a diferentes actores. Pero yo quisiera saber, Bogotá, tú la ves como una ciudad clave en la operación de Allianz para el 2025, 2030, o por el contrario, hay otras ciudades que también prestan una luz importante sobre la cual actuar, por ejemplo Medellín, Barranquilla. ¿Qué esfuerzos se están haciendo desde Allianz para llegar a otros territorios? No, indudablemente nosotros somos una empresa nacional, con alcance nacional,
Y de hecho, desde la estrategia de marketing, nosotros tenemos nuestro grito de batalla, si se quiere, que es marca en regiones. Ese fue el del año pasado, marca en regiones, llegar a las regiones de manera muy eficiente, de nuevo, basados en el poder de la data, porque no es lo mismo impactar a una persona de la costa que a una persona del interior. Total. O a una persona del sur del país, del suroccidente. Y ahí es cuando nuevamente el poder de los datos, el poder de la inteligencia artificial, el poder de las nuevas metodologías para llegar en pauta digital, en el digital out of home, todo esto nos permite ser mucho más eficientes y que no haya desperdicio, que es algo que también nosotros queremos ser muy conscientes y casi que obsesivos. Cero desperdicio. Y para eso la tecnología nos sirve mucho y la idea es llegar a las regiones con una estrategia muy organizada, no es ir a todos lados de todas formas al mismo tiempo, pero sí que en cada una de las ciudades, en las principales ciudades, nos sientan cercanos, nos sientan presentes, y por eso estamos aprovechando todo el ecosistema de patrocinios deportivos o de patrocinios en general, y también todo el tema de pauta para que la marca Allianz llegue a esas regiones clave donde estamos y en donde vamos a seguir creciendo, por supuesto. María, para finalizar, en todo este ecosistema en el que tú estás inmersa, seguramente salen muchos retos todos los días, claro, pero también deberás tener algunas lideresas o líderes que te marcan un camino, que tú dices, bueno, se presentó esta situación, yo ya sé cómo resolverla gracias a que esta persona me inspiró o tuvo una situación familiar. ¿Quiénes han sido esas personas que tú dices, pucha, me ayudan a tomar mejores decisiones? Puede ser un jefe, puede ser un familiar, puede ser también un escritor, una escritora, una poeta, poetisa. Claro. Son muchas, felizmente son muchas, y yo soy una convencida de que las mujeres, cuando acompañan a otras mujeres, es la receta del éxito. A nivel personal, pues por supuesto que tengo un gran referente, que es mi hermana. Mi hermana es integrante del ejército y es una mujer que me enseñó que por encima de la vocación, pues no hay nada. La vocación te va a ir mostrando el camino, y cuando ella decidió irse al ejército hace 22 años en un país en guerra, pues mi familia casi colapsa. Me acuerdo mi abuela llorando, mi mamá diciendo, bueno, en fin, pero al final esa pasión y esa vocación te acompaña y no te abandona. Y para mí ella es un referente de todo lo que está bien. Y en la vida laboral, incluso aquí en Allianz, yo he tenido de verdad la fortuna de tener grandes líderes y grandes lideresas en realidad. Aquí yo rescato mucho, por ejemplo, el rol de una Luisa Roballo. Luisa Roballo es nuestra vicepresidenta de Operaciones, Claims y Transformación, y una mujer que está muy metida, digamos, en los temas de tecnología, de habilidades STEM, y cuando hablas con ella de verdad de hecho, tengo el privilegio de que ella sea mi mentora, porque en Allianz hay un programa de mentorías para mujeres espectacular, del que aprendemos y del que capitalizamos todos los días nueva información. Y yo me siento con ella y empezamos a hablar y le cuento de mi vida y de mis desafíos, y ella me da devoluciones con tanta generosidad, con tanta apertura, de verdad que es absolutamente maravilloso ver cómo me nutro de lo que ella me cuenta. Y que el conocimiento o que sus experiencias están ahí también para que yo las pueda capitalizar en mi vida, y eso es algo que yo pues valoro y le agradezco mucho. Entonces creo que ellas, por decir algunas, también he tenido unas líderes de otros países. Por mi trayectoria he trabajado mucho en empresas argentinas, entonces he tenido 2 jefas argentinas que me han marcado positivamente de una forma impresionante. Yo sé que este contenido llega a todo el mundo, entonces pues yo sí también quisiera saludar a Vanessa García y a Sofía Corral en Buenos Aires, y la verdad es que creo que mi objetivo es poder ser yo la Vanessa García, la Luisa Roballo o la Sofía Corral de las mujeres que vienen detrás. Y por eso yo incentivo en cada una de ellas que no hay que elegir. No hay que elegir ser mamá o ejecutiva. No hay que elegir entre un hobby o trabajar.
cuando se está en una empresa como Allianz que te permite alcanzar todos tus sueños, no tienes que elegir. Y creo que ese sería mi mensaje para las mujeres. No tienen que elegir, no tenemos que elegir. Podemos hacerlo todo, una cosa a la vez. Muchísimas gracias por estar en Revista C-Level, muy inspirador. Gracias a ti, gracias a ustedes y pues ya saben que Allianz es su casa.